Dios te bendiga grandemente. Qué alegría tenerte en este nuevo episodio de Jesús, el médico de tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita y compartas este contenido con alguien que lo necesite. Aquí hablamos de fe, salud y ciencia siempre desde un enfoque cristiano y práctico, conectando la sabiduría eterna de la palabra de Dios con lo que hoy la medicina, la psicología y la neurociencia han descubierto para la sanidad integral. Hoy hablaremos de un tema que es central en la vida cristiana y también en la salud emocional. El perdón como medicina para el alma. El perdón no es solo un concepto espiritual, es también una de las herramientas más poderosas que Dios nos dio para sanar heridas, restaurar relaciones, romper cadenas de amargura y vivir en libertad. Perdonar no significa justificar el mal ni negar el dolor. Significa renunciar al derecho de vengarnos, entregar la causa en las manos de Dios y permitir que su paz gobierne nuestro corazón. La ciencia misma ha demostrado que las personas que practican el perdón tienen menos síntomas de depresión, menos ansiedad, mejor salud cardiovascular y hasta un sistema inmune más fuerte. Pero nosotros lo sabíamos desde hace siglos, porque Jesús nos enseñó: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo capítulo 6, versículo 15. Este video será un recorrido profundo. Veremos qué dice la Biblia sobre el perdón, cómo lo explica la ciencia, cuáles son los pasos prácticos para vivirlo, y terminaremos con una oración extendida de sanidad para que entregues a Dios todo aquello que todavía te ata. Quédate hasta el final, porque estoy seguro de que el Espíritu Santo hablará a tu vida y abrirá un camino de libertad. El perdón es uno de los conceptos más malentendidos de la vida espiritual. Muchas veces creemos que perdonar es decir que lo que pasó no fue tan grave o que ya no importa. Pero la Biblia enseña algo mucho más profundo. La palabra griega que se traduce como perdón en el Nuevo Testamento es aphiemi, que significa dejar ir, soltar, cancelar una deuda. En otras palabras, perdonar no es minimizar el daño, sino soltar el derecho de cobrar la deuda emocional que sentimos que alguien nos debe. Jesús mismo nos enseñó esto en la parábola del siervo que no quiso perdonar en Mateo capítulo 18, versículo 21 al versículo 35. Pedro le había preguntado si debía perdonar hasta 7 veces, y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La enseñanza es clara: el perdón no tiene límite. Perdonar no es olvidar, no es confiar ciegamente de nuevo, no es permitir que nos sigan lastimando. Es un acto de fe que libera nuestro corazón de la amargura. Cuando no perdonamos, nuestro corazón queda atado al pasado. Nos volvemos prisioneros de lo que alguien nos hizo. Es como beber veneno esperando que el otro muera. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y también en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. La ciencia confirma estas verdades. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que las personas que no perdonan tienen niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, lo que debilita el sistema inmunológico. Investigaciones publicadas en Journal of Behavioral Medicine demuestran que el perdón está asociado con una reducción significativa de la presión arterial y del riesgo cardiovascular. Además, los psicólogos hablan de rumiación, ese ciclo mental en el que volvemos una y otra vez al recuerdo doloroso. Esa rumiación alimenta la ansiedad, la depresión y hasta dolores físicos crónicos. El resentimiento es una cárcel invisible, pero Cristo vino para abrir las puertas de esa prisión. Jesús lo dejó claro en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo capítulo 6, versículo 12. No hay separación entre recibir perdón y dar perdón. En Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es opcional para el cristiano, es parte esencial del Evangelio, y al mismo tiempo es medicina para el alma. Cuando perdonamos, no solo obedecemos a Dios, sino que liberamos nuestro corazón de la carga que nos estaba consumiendo. Existen 7 pasos hacia el perdón sanador. Primero, reconocer la herida. No se puede perdonar lo que se niega. Pon nombre a tu dolor. Ora como David en el Salmo capítulo 55, versículo 12 al 14, cuando expresa que lo hirió no un enemigo, sino un amigo íntimo. El reconocimiento es el primer paso hacia la sanidad.
Segundo, entregar la causa a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es soltar el caso y dejar que el juez justo se encargue. Tercero, recordar el perdón recibido. Perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos recuerda: Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La fuerza para perdonar nace de saber cuánto fuimos perdonados. Cuarto, decidir perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de fe. Mateo capítulo 6, versículo 12, lo presenta como una acción voluntaria. Aunque las emociones tarden en alinearse, la decisión abre la puerta. Quinto, orar por la persona. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La oración cambia tu corazón y abre espacio para la compasión. Sexto, romper el ciclo de rumiación. Cada vez que el recuerdo regrese, responde con la palabra. Repite Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y declara Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Séptimo, caminar en libertad. El perdón no es un evento, es un proceso. Habrá días más fáciles y días más difíciles, pero cada paso es victoria, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 3 escenas del Evangelio nos sirven de modelo de perdón. Primera escena, Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Jesús en su momento más doloroso es el modelo supremo para nosotros. Segunda escena, Esteban el mártir en Hechos capítulo 7, versículo 60, cuando oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aún mientras lo apedreaban, Esteban reflejó el perdón de Cristo. Tercera escena, José en Egipto. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José transformó la traición en propósito divino. Quiero proponerte un plan de 7 días para practicar el perdón. Día 1. Escribe el nombre de la persona que necesitas perdonar y ora: Señor, pongo esta herida en tus manos. Día 2. Lee Mateo capítulo 6, versículo 12 y medita en el perdón que Dios te dio. Día 3. Haz un acto de bondad hacia alguien que no esperabas bendecir. Día 4. Dedica 15 minutos a orar específicamente por la persona que te hirió. Día 5. Memoriza Efesios capítulo 4, versículo 32 y repítelo cada vez que la amargura aparezca. Día 6. Haz una lista de 3 cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida a pesar de la herida. Día 7. Declara en voz alta Juan capítulo 8, versículo 36, Soy libre en Cristo Jesús. Los pensamientos automáticos también atacan en el proceso del perdón. Tal vez digas: no puedo perdonar. Responde con Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez pienses: no es justo que lo perdone. Recuerda Romanos capítulo 12, versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizás digas: tengo miedo de que me vuelvan a herir. Aférrate al Salmo capítulo 118, versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. O quizá pienses: nunca olvidaré lo que pasó. Entonces Isaías capítulo 43, versículo 19 te da esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Oremos juntos. Señor amado, Dios de misericordia y de gracia, venimos delante de ti con corazones abiertos, reconociendo que muchas veces hemos cargado con heridas, resentimientos y culpas que no nos dejan avanzar. Hoy elevamos nuestra voz, unidos en fe, para pedirte que seas tú quien sane nuestras memorias, nuestras emociones y cada rincón de nuestra alma. Padre, reconocemos que el perdón no siempre es fácil. A veces la herida es tan profunda que nos cuesta soltar el dolor. Pero hoy nos acordamos de las palabras de tu Hijo Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón divino que no puso condiciones, ese perdón que abrió el camino de la salvación, hoy queremos recibirlo y también practicarlo. Señor, te presentamos los nombres de las personas que nos han herido.
familiares, amigos, compañeros, personas cercanas o lejanas. Tú conoces las lágrimas que derramamos por causa de sus acciones. Hoy declaramos en fe: decido perdonar por tu gracia, como tú me has perdonado a mí. Ayúdanos, Espíritu Santo, a renunciar al rencor, a soltar la amargura y a dejar de revivir las ofensas en nuestra mente. También, Señor, te pedimos que nos des la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos juzgamos con dureza, nos culpamos por errores del pasado y no nos damos la oportunidad de aceptar tu misericordia. Pero tu palabra dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy recibimos ese perdón y lo abrazamos como medicina para nuestra alma. Padre, sana las memorias que todavía sangran. Allí donde hubo abandono, derrama tu abrazo de Padre fiel. Allí donde hubo traición, llena de tu fidelidad eterna. Allí donde hubo pérdida, sopla tu promesa de vida nueva. Y allí donde hubo injusticia, enséñanos a confiar en tu justicia perfecta. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir cada día en libertad. Que ya no seamos prisioneros del pasado, sino caminantes en tu paz. Danos la fortaleza para bendecir a los que nos hirieron, la humildad para reconocer cuando hemos fallado y la sabiduría para sembrar amor en lugar de odio. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que las cadenas de resentimiento se rompen, que las ataduras de la culpa se quiebran, que la amargura se va de nuestros corazones. Declaramos que la sangre de Cristo nos limpia, que la cruz nos libera y que tu Espíritu nos renueva para vivir en paz. Padre eterno, llena cada corazón que ora en este momento con tu presencia. Que la paz de Cristo gobierne nuestras mentes, que el amor del Padre sane nuestras emociones, y que el poder del Espíritu Santo nos dé la fuerza para perdonar hoy, mañana y siempre. Sellamos esta oración en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el médico de nuestras almas, nuestro Señor y Salvador. Amén. Antes de despedirme, aquí tienes un resumen accionable para hoy. 1. Escribe el nombre de la persona que necesitas perdonar y preséntalo a Dios en oración. 2. Ora y entrégale esa carga al Señor. 3. Repite un versículo de perdón cada día. 4. Haz un acto de bondad inesperado. 5. Llena tu mente de la palabra en lugar de la rumiación. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este video fue de bendición para ti, suscríbete al canal, comparte este mensaje y deja en los comentarios qué área de tu vida necesitas que Jesús sane hoy. Y recuerda lo que dice Juan 8, versículo 12, donde Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Afirmamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten un bendecido día. Amén.